El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Si hay errores de interpretación y de todo, pues vaya a la Biblia y entienda la Biblia y dígale, Señor, revélate a mí. No es que el autor está vivo. No es que la Biblia no es de interpretación humana. No es que la Biblia no es solo para los pastores, solo para los católicos, solo para hacer plata. No. La Biblia es mi conducta, mi forma de vida. Por ello la personalidad del creyente ya no está en mi yo, mis logros, lo que yo meta, sino en Cristo. Ya no está en la religión y lo que yo pueda hacer por mis propios medios y logros. Porque déjame decirte que todo eso se irá a la tumba y esos tesoritos no los hiciste en el cielo, sino en la tierra. Y cuando llegues al cielo vas a ser un pobre, desnudo, desamparado. Como dice la palabra, que quizás sonará feo, horrible. Eres un completo idiota. No te das cuenta que te estás perdiendo. Cristo, que ahora vive y domina mi personalidad, porque estoy en Él, hace que mi carácter demuestre al mundo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léelo, ahí está. Búscalo, googlealo. Yo no estoy quitando ni agregando nada. Pero ustedes no son así. O sea, si lees anteriormente, dice quítese todo enojo, todo. Ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Una nación santa. Son una posesión exclusiva de Dios. Si eres todo eso, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por ello en Cristo ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ahí está, juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en tus huesitos, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que lo natural, tu carne, no es lo primordial, sino que eso natural se va a transformar en lo sobrenatural de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ay, hermano, ore por fe. ¿Quién dijo que era por fe? No, usted tiene que conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, su fe aumenta. Cuando usted lee la Biblia, su fe aumenta. Cuando usted ora, su fe aumenta. Cuando usted ayuna, su fe aumenta. Porque sale de lo natural a lo sobrenatural. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que este crucificado no es ir a la cruz cada vez que pecas. Pequé. Padre Celestial, pequé. Y empieza con el sentimiento. Y ojalá saliera una lágrima. Pequé, embarré. Perdóname. Hay otros que es Chuchito. O hay otros el man. Tú sabes, el man que... No, eso no es ir a la cruz. No, eso no es. Eso no significa ser crucificado.
Crucificado no es hacer sacrificios. Ay, papito lindo, la embarré. Voy para la iglesia. Y, ay, hermano, venga, hacemos tal cosa. No, hermano, es que tengo que entrar a la iglesia porque no sé qué y no sé qué más. Y puras obras. O está en ayuno, venga, no, estoy en ayuno, hermano, es que no sé qué, voy a vender esta casa, tengo que estar en ayuno. Se embobó. Crucificado no es hacer sacrificio. No hagas, no cojas, no te pongas. Usted una hermana cristiana en pantalón, mostrando todo ese derrier. Pecadora. El más pecador es usted que está viendo el derrier. Así de sencillo. No te pintes. Isabel se pinta. No, mi hermano. No, es que en la gracia eso ya no funciona. Y la gracia no es una doctrina, es una persona. Todo termina en prohibición. Entonces cuando usted sale con alguien, es que me tienen prohibido. De verdad, hermano, pero usted ¿cómo es eso? Sí, hermano, es que el Señor se enoja. El Señor se molesta. Sí, siga así. Yo no lo hago porque no me trae beneficio a mi vida. Yo no tomo porque mi cuerpo no lo tolera. Así de sencillo. Yo no fumo porque Dios no me diseñó con una chimenea. No, nada. Yo no veo pornografía porque tengo mi esposa. ¿Cómo voy a dañar mi hogar? ¿Cómo voy a empezar a hacer comparaciones? No. Crucificado no es licencia para pecar. Entonces pecas, ay, tengo la cruz del Señor. Ay, dice la palabra del Señor que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Señor, tú eres mi abogado. Y el Señor le dice, es que ni siquiera yo te conozco. Es que ni siquiera yo sé quién eres. Porque si me conocieras, no serías igual. Crucificado es tener un encuentro con Cristo, el Cordero. Lo que significó para mí en el Antiguo Testamento, que era por los sentidos, poner la mano en la cabeza del animal. Levíticos 4:24. Levíticos 4:24. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron las ofrendas quemadas en la presencia de Yahweh. Mire que ahí está Yahweh o el Elohim. Es una ofrenda de pecado. O sea que una ofrenda por el pecado, que era darle muerte a un cordero, darle muerte a un inocente, darle muerte a otro que no tenía nada que ver contigo ni lo había cometido, pero él ocupaba tu lugar. Eso es el ser crucificado. Es saber que yo no hago algo porque me pregunto primero, Señor, ¿te agrada? Si me voy a tirar una canita con alguien que no es mi esposa, Señor, ¿te agrada? El Señor va a decir no, porque tú amas a tu esposa. Yo te amo a ti, tú amas a tu esposa y por amor no puedes ser infiel. Ay, me voy a ir a tomar. ¿Será que eso le agrada a Dios? Dios va a decir no, porque tú vas a perder tu sensibilidad, vas a cometer errores porque vas a entrar en algo que no debes y tus sentidos van a adormecerse y vas a hacer actos que el alcohol lo produce. O vas a cometer un accidente, o vas a cometer una brutalidad, o vas a hacer algo que no se diseñó para ti. Entonces, crucificar es tener en cuenta y tener un encuentro con Cristo, el Cordero, que para el Antiguo Testamento significaba el que debía morir por el pecado. Otro versículo, Levíticos 3:8. Levíticos 3:8. ¿Qué dice la Biblia? Coloca la mano sobre su cabeza y mata la frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. Así que el ser crucificado es tener un encuentro con Cristo para no volver
a ser igual. Así que si, no sé, te estás dando tu canita, es que el Señor sabe que soy débil, o no has tenido un encuentro con Cristo, o no sabes qué es ser crucificado, o no sabes qué es su nombre, o no sabes cuál fue la obra de la cruz, o eres un completo tonto, de verdad, y te estás engañando. Me duele cada vez que escucho que el pastor fulano de tal violó a fulana y le dio muerte. Y eso está en un reportaje. Que fulano de tal hizo tal cosa. Que fulano de tal engañó a tal cosa. Que fulano... Y cristiano. ¿Qué cristiano va a ser? No he entendido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Acaso no dijo el mismo Jesús, no te conozco? Pero yo hice milagros. Yo sí. Claro, usted puede tener la unción del ministerio y hasta puede levantar muertos. Pero cuando llegue al cielo, no te conozco. Pero Señor, ¿no viste que yo? Sí, pero a ti no te conozco, hacedor de maldad. O sea que yo puedo predicar muy bonito y tener una vida muy feita. Yo puedo predicar muy bonito y tener tanto conocimiento, pero me puedo perder. Yo no me quiero perder. Quiero tener un encuentro. Por eso leo y te comparto a ti. El ser crucificado es saber que debo cada día someter mi carne. Porque esa no se salva, no se renueva. Perdón, no vive, no tiene nueva vida. Se renueva y se transforma. El ser crucificado es saber que cada día me debo someter mi alma, mi mente y mis emociones a la palabra. Sí, y no satisfacer mi necesidad. Yo no sé por qué mucha gente quiere que los demás reconozcan esa espiritualidad y hacen cosas que uno dice, bárbaro. De verdad uno los ve con esas manitas levantadas y esas caras y son ladrones. Les presta uno plata y bueno, se perdió la platica. O quieren usarlo a uno o lo ven a uno sin pesos. A mí me duele cuando un pastor lo ve a uno con signos pesos, pero es muy diferente cuando uno da de corazón, porque uno sabe que cuando da, Dios da. Eso es muy diferente, muy diferente. Nosotros apoyamos y hemos apoyado la obra de Dios y lo hacemos por amor, pero muy diferente que venga alguien y me diga, es que usted me conoce, es que usted sabe, es que yo estuve, y es que yo fui, y es que para allá, y yo, ti, tú, ahora tiene que... No, un momento, una cosa es una cosa. Uno da al que Dios ha puesto y se ve el fruto. Uno da, porque hay bendición de que es buena tierra y la buena tierra da buen fruto. Entonces uno no le duele. Antes es un privilegio para mí que me tengan en cuenta. Es un honor. Dios lo sabe. Así que no debo buscar satisfacer mi necesidad para volverme independiente de la religión. No, hermanito, ore por mí. Bueno, ¿y usted qué? Es que Dios lo oye a usted, hermano. Y a usted, es que me falta. Pues hermano, métase con Dios, pues para que también lo escuche y entonces usted no se vuelva un dependiente de que tiene que llamar y marcar y moverse. No, hermano. Han jugado con el pueblo y al pueblo le gusta que jueguen con ellos. Y todavía siguen ahí. No, no te vuelvas un dependiente de la religión. No. Sé un hombre libre en Cristo. El ser crucificado es vivir en lo sobrenatural de Dios en un mundo natural. Hermano, es que la papa si viera. Bueno, ¿y será que su Dios se murió y no le puede dar plata y bendecirlo si a usted le gusta la papa? ¿Será que, ay hermano, es que si usted viera qué soledad, don Jorge? Y yo digo, pero ¿dónde? Si el local está lleno. Ay, es que usted tiene una espalda y yo digo, no, mi esposa me critica porque tengo poca espalda.
sí. Ay, es que usted está cerca al Señor. No, es que yo apoyo, yo ayudo. La iglesia pide, yo doy con amor, con corazón. Es que yo busco su presencia, mi esposa, mis hijos. No somos santos, no. Pero tiene que haber un resultado. Yo te estoy predicando hoy, no te estoy cobrando, ni te estoy diciendo ahí, pasen las cuentas bancarias, las líneas, donde tú puedes apoyar a este siervo. Hermano, apoya a este siervo. No, Dios tendrá que proveer. Pero bueno, resolvamos. ¿Cuánto nos queda? El por qué el nombre de Jesús tiene poder. 15 minutos, bueno. Introduzcámonos. Resolvamos. El por qué el nombre de Jesús tiene poder. Porque no hay poder en un nombre que no tenga tres cosas. Sí. Porque alguien puede decir, es que hay poder en el nombre de Jesús porque Él es Dios. Entonces, si es así, pues hay una desventaja contra el diablo. Porque es como cuando uno es el patrón y coge y humilla al empleado porque uno es el duro. No, de eso no se trata. Es que hay poder en el nombre de Jesús porque es el Hijo de Dios. Sí, pero entonces hay una orden. Y entonces volveríamos nuevamente a que Dios hace lo que quiere. No, Dios es un caballero. Si tú deseas ser salvo, pues Él ha dejado unas líneas, una forma en la cual tú puedes ser salvo. Eso no se trata de, haga esta oración de fe ya y entonces usted, ay, le faltó poder al hermanito para hacer la oración. No, le faltó a usted conocimiento para entender que va a salir de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y que se va a morir eternamente. Eso le falta. La Biblia dice que era para poder haber efectuado el sacrificio, Cristo debía ser un hombre semejante a nosotros. O sea que el hecho de ser Dios y el Hijo de Dios no es la razón principal por cual su nombre tiene poder. Escúcheme bien, no voy a hablarle ni enseñarle una herejía, no. Te voy a enseñar la palabra tal y como está. Te estoy diciendo que si tú conoces y tomas conciencia por qué el nombre de Jesús tiene poder, pues no vas a pecar, no la vas a embarrar y vas a amar más a ese nombre. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 2:7. Leámoslo. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, cuando yo me despojo, es cuando me quito. O sea, en otras palabras, Cristo se quitó su fuero. ¿Sí me hago entender? Se quitó, se rasgó y se hizo un hombre. Porque la Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no tuvo en cuenta que Él era Dios. No tuvo en cuenta que era el Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lea Filipenses capítulo 2. Sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, yo soy el dueño de una empresa. Y resulta que me voy a convertir en un trabajador. ¿Se ilusionen? Y todos, no. Entonces resulta que para ser un empleado, pues tengo que, ¿qué? Pues ponerme a cumplir un horario, ponerme un overol y respetar al jefe que yo designé, que ahora será mi jefe inmediato. ¿Sí o no? Puedo ser el dueño, pero si voy a trabajar y ser un empleado más, pues tengo que dejar mi cargo, dejar mi puesto gerencial, dejar todo y ser un trabajador más. Cuando yo lo soy, pues tengo que rendir. Entonces, horario, cumplir unas tareas, cumplir unas órdenes.
y que sea bien tirano el líder que yo puse, pues me toca someterme. Así de sencillo. Eso fue lo que hizo Dios. No dejó de ser Dios. No. No dejó de ser el Eterno. No dejó de ser el que existía en sí mismo. No dejó de ser el Eterno. No. No fue creado. Pero sí la Biblia me dice, sí me dice que Él fue heredero y engendrado. Entonces vamos a ver una clase de teología. Ahora sí, veamos teología. Para aquellos que dicen es que usted es un teólogo. No, ahora sí vamos a estudiar teología. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener muy en claro que Jesús de Nazaret es, en el nombre de Jesús hay poder y sometemos toda autoridad y todo dominio ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús es eterno, es Dios, el Hijo de Dios, existe, siempre ha existido, tiene vida en sí mismo, es Dios 100%. Pero tomó o fue metido en un cuerpo. Eso dice la Biblia, me diste un cuerpo, dice Hebreos. ¿Por qué? Porque así estaba planeado. Así de sencillo. Si no fuera así, pues Dios hubiera dicho, bueno, el hombre pecó, hagamos una cosa, matémoslo y sacamos otro. Pero a ese otro lo vamos a condicionar, no peca. Entonces, Adán, qué pena contigo, la embarraste. Así hacen muchos pastores. El que pecó, la embarraste, destituido. Hermanito, qué pena contigo, pero tocarte baja, hermano, ya no sirves. Ya Dios no te puede usar, ya hermanito, tienes una condición, ya. ¿Dónde dice eso? En su libro, yo creo. Porque en la Biblia dice otra cosa. Sí, en mi Biblia dice otra cosa. Así que Dios, la persona de Jesús de Nazaret, la segunda persona de la deidad, la segunda persona del Elohim o del Teos, tenía que hacerse hombre. Eso dice la Biblia. Semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Así que el nombre de Jesús tiene poder por tres razones. La primera, es importante entender que el nombre de Jesús de Nazaret nos llegó por tres grandes maneras. Y ese nombre vino uno. El nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por herencia. Por herencia. Segundo, el nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por el reconocimiento propio o producto de los logros. Entonces, por herencia y por producto de sus propios logros. Y tercero, el nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento porque se le confiere un nombre sobre todos. Por eso el nombre de Cristo tiene poder. Por herencia, por sus logros y porque se le dio un nombre sobre todo nombre. Vamos a estudiar. Un ejemplo. El nombre puede hacerse o llegar a tener reconocimiento por herencia. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? ¿Sí o no? Dios lo llama al reinado. Dios le hace un pacto con él. Pero
tuvo unos hijos, unos muérganos, un Absalón. Imagínense, ese es el pecado más grande. Olvidarse uno que el papá de uno tiene autoridad. Así le pueda designar el cargo que el papá a uno le pueda designar. El papá sigue siendo papá, sigue siendo autoridad. Y por más que yo crea que es un obsoleto, chocho, y crea que es un pendejo, perdóneme la expresión, me tengo que someter a la autoridad de él. Pero David tuvo un hijo y se llamó Salomón. Ese Salomón, David lo hizo heredero, ¿o no fue así? Sí, le dio el reino. Todo lo que David había logrado, se lo dio por herencia. Lo logró. Le dio el reino. No por mérito propio de Salomón, sino porque se lo heredó. O sea que en otras palabras, el rey de Israel, Salomón, fue dado ese nombre por herencia de David, su padre. Bueno, sigamos con el otro punto. El nombre se puede hacer o llegar a tener reconocimiento por el producto de sus propios logros. Miremos a David. Como lo fue el rey David, quien fue a la batalla, logró vencer a un enemigo que tenía fastidiado a Israel y que Israel lo veía como un enemigo grande, porque cuando tú no conoces quién está en ti y el poder que hay en ti, vas a ver los problemas gigantes, vas a ver las situaciones grandes, vas a ver los momentos y las enfermedades y todo lo vas a ver gigantesco. Imagínense que a veces uno dice, pero ¿cómo? Yo me acuerdo con mi esposa, queríamos un carro y nosotros, pero ¿cómo? Bueno, y queríamos un carro bueno, pero ¿cómo? Y bueno, nos tocó trabajar. Así Israel veía a ese Goliat grande, gigante, imagínense. Un paladín esos, y los amedrentaba. Voy a coger. Yo, venga a ver cómo hacemos la voz del gigante. Voy a cogerlos a ustedes. Los voy a matar. No. Señor. Y de pronto, no, es cierto que yo ya no. Y así empieza. Que la deuda del banco te va a acabar. Voy a destruirte. Soy la deuda. Y empieza así una voz gruesa, horrible. Y entonces, la enfermedad. Soy tu enfermedad. Dios ha permitido que estés enfermo porque es su voluntad. Y uno va a la Biblia y la Biblia dice otra cosa. Así era ese Goliat. Bueno. Pero David entendió que había un nombre que se le había dado. Y él fue en el nombre de ¿quién? De Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones, del Dios de Israel. David no dijo, bueno, venga a ver cómo es la mano aquí usted y yo. De grande y yo chiquito. Todo chiquito es listo. A ver, pongamos en astucia. A ver, hágale. ¡Uy! No. David sabía en quién estaba. Y entonces cogió el bastón y el Goliat le dijo, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Cómo vas a venir a mí como un perro con un palo? ¿Acaso yo merezco eso? Pues no, tú no mereces porque ya fuiste destruido. No. Y cogió su onda. Yo no sé si sería unas 100, 150. No, no se sabe. Esas ondas. No, no, cogió una onda de esas de caucheras. No una moto onda. No. Y cogió esa cauchera y se fue. Y la lanzó.
Imagínese que la gente dirá, uy, con tanta suerte, hermanito, que vea, le dio en toda la mitad, porque en la mitad era el único campito que quedaba, porque el casco le cubría toda la cabeza, tenía una coraza, eso fue pura chepa. A veces cuando algo te pasa y Dios está en el asunto, y hermano, si usted viera qué chepa, hermano, es que chuchito, suerte. No, qué suerte la mía. ¿Cuál suerte? Suerte es lo que le digo. No, Dios dirigió. Dios está en el asunto. Así que se sentó y fue tanto así que ese rey que mató, asesinó, tuvo el corazón de Dios. Imagínense. Hereje. Ay, tolera el pecado. ¿Quién le dijo a usted? ¿No es que el propósito de Dios es que tú te salves? Y cuando tú pecas es porque tu mente, tus emociones, tus sentimientos, su alma no ha sido regenerada, transformada. Hermanito, lea la Biblia, métale a su mente, a su corazón, a su conciencia, a su alma, métale Biblia. No coma cuento, métale Biblia. No busque quien ora por mí. Ay, hermanito, necesito que ore. ¿Y qué sacamos con orar? Si usted, su mente no es regenerada, transformada, cambiada, entonces te volviste un tonto dependiente y tu familia se burla. Y porque es que, espere, le llamo al pastor. Siga así. No, usted no tiene que llamar a nadie. Usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. Pero si estás legalizado, si estás facultado, si tienes ese derecho para ejercerlo. Dios prometió a David que se sentaría uno en su trono. Y David en medio de todo vio y profetizó. Y los salmos mesiánicos y una palabra de él la vamos a leer en este primer punto, en la herencia. Por último, porque ya creo que el tiempo se fue. ¿Sí o no, Josué? El nombre puede llegar, o se puede hacer o tener reconocimiento, cuando se le confiere un nombre, sobre todo. Caso de Jesús. Dice Hebreos 1:6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, introduce, mire que no crea, no, lo introduce. Dios, ¿qué hizo? Introdujo a quien, a Cristo, o sea, lo introdujo, lo metió a través de María, hubo un proceso. Adórenlo todos los ángeles del cielo. Versículo número 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8. Mas del Hijo, al que introdujo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Así que se le dio un nombre. Pero recuerda que hubo una herencia, hubo unos logros y hubo ¿qué? Un nombre que se le dio. Así que dejemos aquí 2 puntos. El nombre de Jesús tiene poder porque heredó un nombre. El nombre de Jesús tiene poder porque es ratificado por sus logros. Y el nombre de Jesús tiene poder porque le fue conferido sobre él. Dejemos ahí. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, el martes. El nombre de Jesús tiene poder porque heredó un nombre. Y vamos a basarnos en la Biblia. Y esa clase será teológica 100%. Cuando yo estuve estudiando, termino con esto. Recuerdo que mi profesor Camilo Buitrago dijo, hay algo sin resolver en la teología. Como Dios, siendo Dios, nunca muere, pero Dios Hijo murió y quedó el trompo en la uña. Pues lo vamos a resolver, si Dios lo permite, si no ha venido, si Él no nos ha llevado.
Quiero que tú sepas que el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Conócelo, ámalo, valóralo. Porque hay otros nombres que le son asignados a Elohim, nombre plural, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Nekabut, bueno, etcétera, etcétera. Y todos esos nombres también se le dieron a Cristo y se cumplieron en Cristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero este nombre, que es para nosotros, donde se resume todo, es el que debemos usar hoy. Uno ve a cristianos, Jehová Jireh, y yo creo que el Señor lo dirá, no, ese nombre no se te dio a ti. Se le dio a Israel, no a ti. A ti se te dio un nombre, sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Repita conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. De hecho, quien va a venir por nosotros no es Jehová Jireh, no, es Jesús de Nazaret. Y cuando iba subiendo al cielo, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que fue tomado entre ustedes volverá. Y esperamos la segunda venida de Jesús de Nazaret. Padre, sella esta palabra. Que no haya herejía en ella. Y que sea entendible para la iglesia. Y que la iglesia comprenda. Y que cada persona que me escucha sienta paz cuando yo hablo y digo, Jesús de Nazaret tiene poder. Y que cada persona sea libre. Que salga ahora mismo toda tristeza. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que toda enfermedad huya de los cuerpos. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que todo fracaso económico y financiero salga. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Que toda incredulidad salga de tu cuerpo. Porque el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Padre, yo solo hablo. Respalda tú tu palabra y sella esta palabra. Y por favor, que se vuelva rema y vida a cada persona que me escucha. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo demonio, toda incredulidad, todo hechicero, brujo, todo aquel que quiera venir a estropear, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.